Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Vamos hoy a analizar la parábola del sembrador que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en Mateo capítulo 13 y en los demás evangelios. Y vamos a ver, ya vimos un estudio completo de por qué Jesucristo o nuestro Dios desde el Antiguo Testamento también hablaba por parábolas a su pueblo, y nos lo aclaró Cristo que era simple y sencillamente para que nada más los que estén dentro del reino de Dios puedan ver la verdad de Dios. Es decir, Cristo le dijo a Nicodemo cuando le dijo que era necesario volver a nacer de nuevo, y Nicodemo le preguntó que si ya siendo viejo cómo se podía volver a meter al vientre de su madre. Le explicó Cristo que no se trataba de algo físico sino algo espiritual, y le decía que el que no naciera del Espíritu Santo, o sea que tuviera una renovación, una limpieza en su espíritu y también obviamente en su alma, y que también no naciera del agua, ya era un segundo término, no podía ver el reino de los cielos. Es decir, aunque conociera la Biblia, no podía ver lo espiritual en la Biblia, o aunque dijera conocer a Dios, no podía ver a Dios en su espíritu, o conocerlo espiritualmente de una manera personal, íntima, solamente intelectual, natural, humana. Entonces era necesario nacer de nuevo. Entonces, por eso Cristo les explicaba que la parábola es necesaria para que los hijos del reino puedan entenderlo, porque el Espíritu se los va a revelar, tal y como Cristo les revelaba las parábolas a los mismos discípulos en ese momento, porque no tenían todavía el Espíritu en la medida de que ya permanecían ellos, como sucedió después de Pentecostés. Muy bien, en Mateo 13:3 dice así la palabra: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí que el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, que puede ser al 100%, al 60% o al 30%. El que tiene oído para oír, oiga. Reafirma Cristo en el verso 9 que el que tiene oído espiritual es el que puede oír esta parábola. Y el que todavía no tiene el oído espiritual porque no ha nacido en Cristo, a lo mejor tiene religión cristiana, a lo mejor tiene sacramentos cristianos, a lo mejor tiene tradiciones de siglos cristianas, pero todavía no escucha lo espiritual de Dios al leer la palabra, ni al orar a Dios, escucha la voz de Dios en su corazón, en la dirección oportuna para decisiones importantes en su vida. Bueno, como quiera puede él entender el propósito de esto para que le busque y pueda escucharlo esa persona directamente a él. Ahora bien, en el versículo 10, el siguiente versículo nos explica lo siguiente Cristo, que era, bueno, la escena que sucedió cuando habló de esta parábola Cristo, que los discípulos se acercan a él. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Aquí nos confirma Cristo lo que estamos hablando, que no es suficiente tener una Biblia en las manos o dentro de nuestras casas, o ir a cursos intensivos a religiones diversas cristianas para recibir enseñanzas bíblicas, si no se nace primero del Espíritu. Se tiene que entrar al reino de los cielos al aceptarnos Dios para entrar en su familia, al aceptar a Cristo como nuestro Redentor Salvador que murió en una cruz por nosotros, al reconocernos delante de Dios pecadores, necesitados de una salvación urgente, aceptando el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Esa es la manera que comemos su carne y su sangre, aceptando que todo eso lo entregó por nosotros. Por eso dice que su carne y su sangre es la que entregaba al mundo para dar vida, no para que lo estemos devorando como caníbales, sino para que espiritualmente estemos aceptando que ese acto de Él es el que me limpia de pecado delante del Padre y me justifica sin merecerlo. Por eso es por gracia la salvación de Dios en Cristo.
Y entonces, al yo aceptar esto después de que se me predicó, porque yo no conocía esto y cuando lo leía no lo entendía porque no tenía el Espíritu, yo reconozco mi pecado delante de Dios y Él me convierte a Cristo, Él me pone su Espíritu en mí y desde ahí yo puedo entender las parábolas de Dios que están escritas en toda la Biblia, porque el Espíritu Santo ya me va a ayudar a discernir lo espiritual de ellas y me va a dar el entendimiento de ellas. Y si camino conforme a esa revelación que Dios me da en el Espíritu de esas palabras y de esas parábolas, yo creceré por el crecimiento que Dios regala al que le obedece. Por eso dice en el verso 12 aquí que el que tiene se le dará más y el que no tiene, aún lo poquito que tiene le será quitado. Y esto quiere decir lo que nos decía también nuestro Señor Jesucristo en Juan, en el libro de Juan, cuando habla de la vid verdadera, y en el Juan 15, y que nosotros somos los pámpanos. Él dice claramente que los pámpanos que están injertados a Él, es decir, los cristianos que ya Dios rescató porque se arrepintieron delante de Él y aceptaron a Cristo por Señor, dice que son injertados en la vid verdadera, que Él es la figura de la vid, y nosotros somos los pámpanos, pero dice que fuimos injertados a Él para llevar fruto. ¿Fruto de qué? Fruto de vivir conforme a la verdad de Dios. ¿Fruto de qué? De vivir en la santidad de Dios. ¿Cómo es esto? Bueno, vivir dentro de la justicia de las reglas morales de Dios. No robar, no mentir, no avariciar, honrar a nuestros padres, no tener imágenes delante de nosotros ni de Dios mismos para buscarlo a Él. Todo lo que viene en el decálogo, no mentir, no dar falsos testimonios, no tomar el nombre de Dios en vano. Hay muchos. Y todos los pecados que a partir de ese decálogo se derraman en todas las áreas del ser humano. No cometer abortos, no cometer fornicación, no cometer adulterio, no masturbarse, tantas cosas que afectan tanto al alma del ser humano, su mente, como también su cuerpo físico. Por eso Dios nos advierte que tengamos cuidado. Entonces todo eso lo entenderemos y lo tomaremos como una regla moral de fe y que viviremos y lucharemos por ello, ya estando en Él, porque Él nos da gracia, nos da entendimiento, nos da verdad y caminamos con eso. Entonces, los pámpanos, si no llevan fruto de ir avanzando en santidad, por eso decía en este libro de Juan Cristo, que los que están siendo injertados y están obedeciendo, dice que Cristo, que Dios mismo, el labrador, o sea, el Dios Padre, que es el labrador, los iba a limpiar a los pámpanos para que llevaran más fruto, y luego los iba a volver a limpiar para que lleven aún más fruto, y los iba a seguir limpiando para que lleguen más fruto. Pero dice que el que no lleva fruto de los pámpanos injertados en él, que lo iba a arrancar el labrador, que es Dios, y lo iba a tirar para que se secara y lo echaran al infierno, al fuego, a quemarse porque nunca dio fruto. Es todo lo que dice aquí Mateo 13, nos confirma Cristo lo mismo. Dice que el que tiene, entonces los fariseos en ese tiempo pensaban que eran los que traían la Biblia, porque la traían, y que eran los encargados de Dios para enseñar al pueblo la Biblia. Y mantener el culto religioso a favor de Dios y a favor del pueblo a través de, que era a quienes puso los sacerdotes Dios. Pero Cristo viene a decirles que ellos habían puesto las tradiciones orales, que por los siglos fueron cambiando de la voluntad de Dios, y ellos pusieron sus mismos dogmas de fe, como sucede en las religiones cristianas de error. A través de los siglos ponen sus propios dogmas de fe y dejan de hacer la voluntad perfecta revelada en la Biblia de Dios, y entonces se someten a lo que le dicen los sacerdotes y los obispos. A eso se someten el pueblo y viven con muchos errores, que se divorcian, se pelean los hermanos, los padres, porque no disfrutan de la verdad. Entonces estos pámpanos que se dicen cristianos por estar en una religión no llevan fruto de santidad ni de verdad, no conocen la Biblia ni la disciernen, tienen que ir a que les den catecismo o que les enseñen en sus templos, porque no pueden ellos leerla en casa, porque no entienden la profundidad espiritual precisamente por la falta del Espíritu Santo en ellos. Aquí se refiere Cristo entonces que al que tiene poquito también se le será quitado, porque pues prácticamente no está dando fruto en nada, como lo decía también en Juan, que son pámpanos inútiles, no dan fruto. Entonces en el verso 13 dice Cristo, por eso yo les hablo en parábolas, porque a pesar de que están llenos de pecado, se los voy a traducir en español, o en palabras simples este verso, porque ellos presumen de ver, dice Cristo, ellos presumen que son desde el primer siglo, ellos presumen que tienen la Biblia, ellos presumen que son la iglesia original, ellos presumen que son los únicos cristianos de que le sirven a Dios, ellos presumen que todos los demás son hermanos separados, ellos presumen que todos los demás están perdidos y son sectas. Muy bien, entonces en sus casas el 50% de ellos está divorciados, la mayoría de los hijos hacen fornicación,
fuman o toman, están en reventón en este mundo, pero están confirmados y bautizados. La mayoría de ellos dicen que son la verdad porque se cuelgan una cruz en el cuello, y la mayoría de ellos van a misa, pero no quieren ver su pecado. Y les enseñan que si se confiesan, un sacerdote tiene el poder para perdonarlos, y les dicen que si no, no se preocupen, simplemente que no maten, simplemente que no adulteren, o sea, pecados de muerte, y en el purgatorio los van a acabar de limpiar, porque aquí la iglesia no los pudo limpiar, porque la iglesia es la que salva. Entonces, todos estos errores doctrinales, dice Cristo a sus discípulos, es porque se presumen de que ellos son los que ven, y que ellos son los que escuchan, pero no entienden. Entonces, ¿qué nos queda aquí que resumir y entender nosotros? Que si nosotros no aceptamos que somos pecadores, y que no hemos avanzado en santidad, y que aún porque más que ame mi religión y mis creencias, sigo muerto en pecado, haciendo lo que no me conviene, lo que no me gusta y lo que me destruye en mi casa, con mi familia, con mi pareja, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo, con mis actitudes, con mis libertades morales, con mis problemas pecaminosos, es porque no estoy en Cristo, y es porque no estoy entendiendo las parábolas de Dios. Entonces yo necesito arrepentirme y buscar a Dios en espíritu y en verdad y que me salve, porque ninguna religión salva a nadie. El único que salva es Cristo, y el fruto de ser salvado es que ya entiendes las parábolas y vives conforme a ellas. Es por eso que encontramos en 1 Corintios capítulo 2 verso 9 lo siguiente: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni han subido dentro de un corazón de un hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice Cristo que los únicos que le aman son los que obedecen su palabra, no los que lo dicen con los labios, o se ponen a llorar diciendo que lo aman. No, dice, esos no son los que me aman. Los que me aman son los que hacen mi voluntad, los que escuchan mi palabra y la entienden, y aparte la ponen por obra. Eso es lo que dice Cristo, no los que se lo dicen nomás porque sí, por pasiones y emociones humanas. Verso 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y más adelante en este capítulo dice, y que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que cuando nos convertimos a Cristo recibimos el Espíritu de Dios para que Él nos enseñe todo lo de Dios. Entonces nos confirma que por eso no ven y no oyen, aunque ellos dicen que ven y oyen. Ahora Jesús va a explicar la parábola del sembrador, que es el foco principal de esta enseñanza, y vamos a ver qué nos dice esta parábola. Mateo 13:18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino de los cielos y no la entiende, fíjense qué importante, y no la entiende, es decir, todos aquellos que van a un culto, pero no tienen al Espíritu Santo para que se la revele en el interior, no entienden de lo que se está hablando al frente. Viene el malo, pero como ya quedó la semilla, que es lo que muchos evangélicos nos jactamos a veces, yo le dejé la semilla, pero fíjense lo que sucede aunque le hayas dejado la semilla. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué es lo que nos confirma aquí Cristo de lo que nos explicaba Él cuando inició la parábola en el versículo 3? Que los que están junto al camino son los que no están dentro del camino. Son los que tienen ganas de escuchar el reino. Son los que tienen ganas de ver el reino. O son de los que escuchan que se les predica palabra de Dios en sus casas, o cuando van a algún lugar donde se predique la palabra, sea cualquier religión cristiana, pero como no tienen el Espíritu Santo, pues no dura mucho lo que ellos les dijeron, la semillita ahí en el corazón no les dura mucho, porque el maligno se los arrebata, porque no tienen Espíritu Santo que les defienda la palabra adentro. Entonces de nada sirvió que se hayan expuesto a eso, porque no están dentro del camino. Nos vuelve a ratificar Cristo que no tenemos que oír palabra para hacer, que no es nada más ir a oír la Biblia suficiente. Si no estamos en Cristo no de nada sirve. Si no estamos con el Espíritu Santo dentro de nosotros de nada sirve. Ahora, si nos prometen que ya estamos en Cristo y que ya tenemos al Espíritu Santo, porque nos hicieron un ritual religioso de bautismo y de confirmaciones, pero yo cuando leo solito en mi casa la Biblia no la entiendo, ni el Espíritu Santo me la acomoda a mí en lo espiritual, que nos dice Pablo en 1 Corintios que así le debe pasar a todos los creyentes, ni entiendo cómo Cristo dice que los que no veíamos ahora vemos, que debemos de ver esto, porque Él ha preparado para los que les amamos, que estamos en Cristo. Pero a mí no me sucede, es porque no tengo el Espíritu Santo. Tengo que ser honesto conmigo mismo, tengo que creer la verdad que estoy leyendo aquí en estos pasajes, y creerle a Dios para que yo le busque, y para que no busque mi iglesia,
Y para que no busque mi sacerdote. Y yo diga, no. Yo ya lo tengo. Y estoy hablando mal con la boca. Pensando mal de los demás. Viendo cosas que no debo ver con mis ojos. Hablando cosas que no debo de decir con mi boca. Y pensando que todavía lo tengo y escudándome y diciéndome, pues todos son igual. Todos pecan. Es normal. ¿Quién no peca? Defendiéndome así con orgullo y soberbia pensando que estoy en Cristo. Claro que no. Claro que es verdad que pequemos, y claro que es verdad que es un proceso de crecimiento espiritual y de santificación, pero si cada vez que me equivoco no me voy llorando a mi recámara, a postrarme delante de Dios, a clamar misericordia, a decirle perdóname porque en lugar de glorificar tu nombre, estoy avergonzando el nombre de Jesucristo en mi vida, al yo estar dando estas palabras con mi boca, estas actitudes con mi forma de carácter, y al estar yo pensando mal del vecino y del familiar, al tener yo envidias todavía, al tener avaricias o lujuria, estoy fallándote, mi Dios, que ahora que te conozco en espíritu y en verdad, que sé que no eres nada más una religión, o una tradición, o un conocimiento intelectual, que eres una realidad espiritual de poder, de amor y de paz, y que sé que ahora estás transformando mi vida, te acabo de fallar, acabo de hablar mal, todavía amor al mil pecado, ya lo reconozco. Pero ya no quiero ser así, Señor, ayúdame, dame tu gracia. Yo voy y me arrepiento, voy y suplico misericordia, y voy y suplico auxilio para no volver a hablar así en el siguiente día. Y llega el día en que voy creciendo en Cristo, en mi actitud de humillación delante de Él, reconociendo que el pecado mora en mí, para que Él me haga más que vencedor en ese pecado y en cualquier otro. Y es donde yo voy creciendo en santidad, pero teniendo esa relación personal con Él, con su palabra, y el entendimiento que el Espíritu me da, y mi actitud de buscarlo a Él. Pero si en mi iglesia me enseñan que busque a cualquier otro para cualquier otra necesidad, que el de los pobres, que el de los ricos, que el de los novios, que el de los casos bien difíciles como Judas, y estoy buscando otros personajes del cielo, pues es una doctrina diferente, es un evangelio diferente que el que nos enseñó Cristo y los apóstoles y los profetas, pues no encuentro a Dios. Encuentro otros espíritus que me hacen sentir mariposas, encuentro otros espíritus que me hacen que se aparezcan cosas en la casa y figuras de vírgenes o figuras de santos muertos. Pasan cosas sobrenaturales, pero mi vida es la misma, sigo hablando mal y sigo expresándome mal y pensando mal. O sea, no avanzo en santidad, pero se me apareció el santo. ¿De qué me sirve? Eso no es el evangelio ni la verdad. Por eso la parábola tienes que entenderla en el espíritu y que te la revele tu mismo Dios. Si no, es que no tienes a Dios, por más que la religión te asegure que tú lo tienes, y por más que tu orgullo diga, yo lo defiendo en mí, lo tengo. ¿De qué te va a servir si tu boca dice, en tu manera de expresarte en los momentos difíciles de contienda, o de tengas que enfrentar una situación en contra, te das cuenta que no lo tienes, por cómo te expresas, y cómo después dices, pues tenía que hablarle así porque se lo merecía, tenía que reaccionar así porque no me voy a dejar, también es justo que yo me defienda, o sea, defendiendo tu propia filosofía de justicia, tu propia justicia de que crees como Dios está bien contigo, y cómo Dios te avala tus acciones, tú crees que estás en la verdad, y que Dios está contigo, pero no te das oportunidad, ni el beneficio de la duda, para que entonces le busques, y entonces te conviertas a Él de verdad y en espíritu y conozcas a Él y te enamores de Él verdaderamente y Él transforme tu forma de pensar y Él transforme tu forma de reaccionar y seas un excelente pámpano lleno de fruto que te dará más y más fruto a medida que avanzas en Él. Entonces, bueno, dice que esos son los que están junto al camino, que sí la oyen, van y oyen o la reciben en casa, reciben quien les dé estudios, pero pues no les dura mucho. Mientras no estén en Cristo es imposible que les dure la semilla. Ahora, en el verso 20, y el que fue sembrado en pedregales, entre piedras, este es el que oye la palabra y al momento que la recibe con gozo. Ya aquí nos habla de otro caso muy diferente al primero. Este sí está dentro del camino, lo lamentable fue que cuando Dios le envió la palabra con el predicador o la predicadora, cuando Dios le envió la palabra viva, como él ya estaba en Cristo, él sí la recibió con gozo, él sí la entendió, porque ya tenía el Espíritu Santo que se la reveló en su corazón. Entonces la escuchó con gozo, mucho gozo, alegría, qué palabra poderosa. El Espíritu me habló y me hizo que entendiera mis errores, y me hizo que entendiera las cosas que debo de hacer. Se va del culto, se va de la lectura bíblica, empieza con su día normal en la vida, pero se da cuenta que llegando a la oficina o a la escuela, o al lugar entre los familiares que no conocen a Cristo, que nada más tienen
religión cristiana, pero no conocen a Cristo, y lo atacan por ahora ser hermanito, le dicen hermanito, o le dicen traidor, o le dicen que le lavaron el coco. Bueno, lo empiezan a atacar por ser cristiano evangélico, por ser un cristiano verdadero hijo de Dios, como dice la palabra, que serán atacados por ser de la verdad. Entonces le empiezan a decir, ay, sí, muy santo, ahora sí estás orando y leyendo la Biblia cuando eras un pecadorzote, y se empiezan a burlar de él hasta los mismos de su casa, no le entienden. Entonces dice que es de corta duración esa palabra porque se entristece su corazón de los ataques que recibe, y luego que está triste, dice, por la persecución a causa de la palabra, luego tropieza. Es decir, se desanima porque vino con gozo de que ya conoció la palabra, porque después de leerla ya la entendió, porque Dios se la reveló en su interior, porque está contento de que la palabra le habla, es viva y eficaz, se da cuenta que es un milagro, se da cuenta que el Espíritu se le acomoda en su espíritu y está bien contento, pero recibe los ataques por ser cristianos, la aflicción de la persecución por ser cristiano. De una manera u otra, lo corren del trabajo por ser cristiano, se burlan sus compañeros de trabajo por ser cristiano, no lo toleran porque nada más habla del amor de Jesucristo y la ley moral de la Biblia, no lo toleran porque no está de acuerdo con todo el desenfreno moral de este mundo, los antros, las alcoholizadas, las locuras, la forma de hablar obscena entre los amigos, y él se separa y les dice que no es correcto, lo odian, no lo pueden ver, le llaman que es un fanático religioso, le llaman de todo. Él se entristece al grado de que hasta lo corren del trabajo, su familia no lo tolera, mil cosas, se entristece tanto que tropieza, deja de leer la palabra, deja de buscar a Dios, deja de congregarse, perdió el fruto de esa palabra. Verso 22, es otro caso. El que fue sembrado entre espinos, también está en Cristo, también la entendió, también se gozó. Este es el que oye la palabra, dice, pero saliendo de ahí, se va a los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas le ahogan la palabra. Se va todo afanado a trabajar 20 horas diarias, a tener 5 negocios, a todo el día estar trabajando que ni a la familia ve. Se va todo afanado a comerse todas las universidades y todas las carreras habidas y por haber. Está afanado en todas las cosas para hacerse próspero, rico, en un desorden, no guiado por el Espíritu de Dios, sino guiado por él mismo, por sus deseos equivocados de prosperidad. Entonces, y por los placeres de la vida, lo dice en otro verso también Dios, los placeres de este mundo, por eso quiere riqueza, para disfrutar de todos los placeres de este mundo. Entonces, se ahoga la palabra, no da fruto en él, se hace infructuosa. Entonces tenemos escenarios diferentes dentro de Cristo y el primero fuera de Cristo junto al camino. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es obviamente el que su tierra no tiene afanes, ni tiene deseos en este mundo, sino solamente glorificar a Cristo, tiene una buena relación en oración con Cristo y tiene una buena disciplina de lectura bíblica todos los días, para que esté consciente de su realidad y pueda conocer a su Dios mejor a través de la Biblia. Este es el que oye y entiende la palabra por la revelación del Espíritu, y él sí va a dar un fruto. Y aquí nos habla del progreso espiritual de cada uno estando en Cristo. El fruto puede ser al 100%, al 60% o al 30 por 1. Y eso implica que nuestro crecimiento va, pero daremos fruto si tenemos buena tierra, si nuestro corazón está siendo tratado por el Espíritu de Dios, por tener una buena relación personal con Dios, aunque estemos creciendo en la verdad, aunque estemos creciendo en la santidad, aunque estemos avanzando en la justicia de Dios, en todas las cosas que aquí tenemos que hacer en la tierra como seres humanos. Y aunque a veces nos equivocamos, por eso no da al 100% todos el fruto, pero sí vamos avanzando. De los que éramos del 1% al 5 y al 10 y al 15 y al 30 y al 60 y al 100, vamos avanzando. Y eso es testimonio de que entendemos las parábolas de toda la Biblia es una parábola, y que conocemos lo espiritual que está escondido ahí. Si tú nada más conoces lo histórico de la Biblia, lo que te dicen en tu religión, cómo se interpreta, estás en un grave riesgo. Te la debe de interpretar el Espíritu Santo. Muy bien, hasta aquí llegamos con la parábola del sembrador. Dios les bendiga, amigos. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima.